1 cada 90 de los embarazos son embarazos múltiples. Nosotros ocupamos la palabra embarazo gemelar en forma genérica, no significa que sean genéticamente idénticos, sino que el hecho de tener 2 o más niños ya es un embarazo gemelar. Y sabemos también que internacionalmente están aumentando muchísimo, llegando ya a cifras bien altas, van a ver en algunas regiones del mundo. Se ha estimado un aumento de un 42% del embarazo gemelar. Si fuera el valor de las acciones, ¿no es cierto?, los dueños de la empresa estarían felices porque pocas cosas suben 42%. Aquí tenemos una ecografía de un embarazo de 6 semanas. Es bien fácil ver que hay 2 sacos gestacionales, hay unos embrioncitos muy chiquititos aquí adentro, prácticamente no se pueden ver ni sus latidos ni su cuerpo, pero al haber 2 sacos gestacionales ya podemos decir que son embarazo gemelar de 2. Pero si nos pasa esto, miren, hay un saco gestacional, se ve incluso un embrión que mide 2,5 milímetros, 0,25 centímetros, es un embarazo inicial, pero si uno mueve el transductor hacia una esquina de la cavidad uterina, o sea, no en el plano de la imagen, sino que un poquito más hacia atrás o un poquito más hacia adelante, aparece un segundo embrioncito. Y este segundo embrión está dentro del mismo saco gestacional, a diferencia de la imagen que ustedes tenían en el video, que aquí hay 2 sacos gestacionales. Entonces, esto en verdad es un embarazo gemelar también, pero del tipo monocorial, es decir, que tienen una pura placenta. Entonces, la trampa está ahí, en que uno puede ver una pura placenta y si uno recorre bien esa cavidad, podría haber otro embrión escondido y en la ecografía siguiente encontrarse con 2 embriones. En un estudio conjunto de Canadá, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se demostró que los gemelos dobles han tenido aumentos de 28, 40% en un periodo de 15 años, pero en cambio los triples han tenido aumentos espectaculares, 200% de aumento de embarazo triple, incluso en Estados Unidos, sobre 300% de aumento en un periodo de 15 años, lo que significa en esos países una epidemia de embarazo múltiple. En el año 1978 nace la primera persona que fue concebida in vitro, ¿no es cierto?, Luisa Brown, y hoy en día las técnicas se han modificado, no se hace en todos los centros, hay implicancias éticas importantes en algunas de ellas, así que es importante tenerlo presente. Pero lo importante es que sepan que a partir de este estudio cambiaron mucho las cosas para la fertilización in vitro. ¿Qué es lo que está graficado aquí? Arriba, el número de embriones transferidos en cada ciclo, es decir, si ponemos 2 embriones en el útero, o si ponemos 3 embriones en el útero, o si ponemos 4 embriones en el útero. Y aquí está la edad materna de las receptoras de los embriones. Y lo que se obtiene es que a mayor número de embriones, a cualquier edad materna, usted tiene una mayor probabilidad de embarazo múltiple. Obviamente, al transferir más embriones, se logra una mayor tasa de éxito de concepción, o sea, de niño al final del embarazo. Entonces, con el objetivo de mejorar esos rendimientos, una de las estrategias fue transferir más embriones. Y eso estuvo muy de moda en los años 90. Aquí tenemos una población de embarazos únicos y que tienen, vamos a limitarnos a la edad gestacional más prematura, o sea, bajo 28 semanas, de 0,3%. O sea, 3 de cada 1000 niños en embarazos únicos nacen bajo 28 semanas. Pero cuando son gemelos dobles, esto alcanza el 3%. Y cuando son triples, esto alcanza al 10%. O sea, el 10% de los triples lo tienen antes de la semana 28. Este punto que vamos a tocar ahora es sobre la cigosidad, o sea, cómo comparten la carga genética estos embarazos. Entonces, si hay una concepción de un espermio y un óvulo único,
que tienen una división precoz y que cada una de estas dos células generan un individuo completo, aquí tenemos dos personas idénticas genéticamente. Tienen su mismo grupo de sangre y la gran gracia que tienen los gemelos monocigóticos, que es la condición de este dibujo, es que uno puede ser un donante perfecto del otro sin inmunosupresores. Así que si alguno de ustedes tiene un hermano gemelo, ese señor es un excelente repuesto para ustedes porque les puede prestar un riñón, por ejemplo, sin tener que ocupar inmunosupresores. Así que, de alguna forma, algo bueno hay detrás de esto. En cambio, si hay dos concepciones, o sea, esa mujer ovuló 2 veces en ese mismo ciclo menstrual, algo infrecuente, pero que puede ser, y ha sido fecundado por 2 espermios, podemos tener, ¿no es cierto?, gemelos que son genéticamente diferentes. Tan diferentes que tenemos muchos casos en que hay un niñito y una niñita, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí, sepan que el término mellizo no tiene traducción científica y todos los niños de embarazos múltiples se llaman gemelos independientes de su cigosidad. Monocoriales o bicoriales, ¿sí? Esta es una palabra que no es de uso habitual, ¿no es cierto? Nadie le pregunta a ustedes, ¿tienen mellizos? Sí, qué rico. ¿Y son monocoriales? Perdón. Ahí sí yo quedé, ¿no es cierto?, fuera de la conversación. Y esto significa si tenemos un embarazo gemelar con una placenta o con 2 placentas. Si la división es tan precoz, produce 2 placentas, 2 individuos, 2 personas completamente separadas. Pero si la división es entre el día 4 y 8 del desarrollo embrionario, produce una presentación monocorial como la que está descrito acá. Tiene una mayor tasa de pérdidas, tienen mayores pérdidas fetales durante el embarazo, tienen una tasa de prematurez un poco mayor y fetos que se quedan pequeños en crecimiento de un 7,5% en relación a los bicoriales. Los bicoriales, por suerte, tienen estadísticas casi similares a los embarazos únicos. Así que es bastante favorable. Nosotros al nacer les podemos poner hasta ropa distinta, o probablemente uno sea más crispito que el otro, pero en la ecografía, en que los colores son blanco y negro o un poco naranjo, es muy difícil. Si tienen el mismo sexo, que en el 80% de todos los gemelos tienen el mismo sexo, y no tienen una malformación que marque a un feto en relación al otro, se nos pueden confundir. Y puede pasar que no podamos identificar cuál está creciendo más o cuál está creciendo menos. Y para eso apareció un sistema de denominación ecográfica de los fetos. Entonces, mientras ustedes estén yendo al doctor, el doctor les va a decir que hay un feto A y un feto B. Y no ocupan números. Números los reservamos para el orden de salida. Entonces, el que nace primero, obviamente, es el número 1. Que nace segundo, el número 2, salvo que estemos en un planeta extraño. Y en cambio, llamamos feto A al que está a la derecha. El que está a la derecha podría cambiar de posición durante el embarazo así. El A podría pasar a ser el número 1. No lo sabemos todavía. Pero es raro que este niño del lado derecho se pase al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque entre medio va a estar la membrana amniótica que está a su vez adherida a las paredes uterinas. Es como una cortina fija. Los niños podrían subir o bajar, incluso darse vuelta dentro de su lado, porque en este momento están uno de cabeza y otro en podálica, y podrían darse vuelta dentro de su lado, pero es raro que se pasen de un lado a otro. ¿Qué tan pequeños o chicos son las guaguas de embarazo múltiple? Este primer estudio, publicado en el 2008 recién, comparó los pesos al nacer de una gran población de embarazos múltiples con embarazos únicos, ¿ya? Y aquí están los pesos promedio. Hay una dispersión, hay desviaciones estándar, pero el peso promedio de los únicos fue 3.460 gramos para 12.000 únicos en un periodo de observación común para todas las poblaciones. En los bicoriales fue 2.500 gramos como peso promedio. En el monocorial, que es aquella placenta especial, 2.150 de peso promedio. Y en los triples, y aquí está la letra TC, que quiere decir tricorial, o sea que cada niñito tuvo su propia placenta, el peso promedio fue 1,810 kg. Lo mismo, la edad gestacional en promedio fue disminuyendo, 40, 36, 35 y 34. Estas son edades gestacionales promedio.
¿Significa que si su embarazo, siendo un bicorial, llega a la 36, hay que hacerlo nacer? No. Es el promedio en que nacieron. Algunos van a tener que pasarse de la 36 a la 38, hasta la 39, y algunos no van a llegar a la 36 porque se les desencadenó el parto antes. Yo sé que es un tema complicado de tocar en este punto, pero es importante también que sepan en la práctica cuánto es, porque es probable que haya más pánico que realidad en la información que anda dando vuelta en el medio. Entonces, por eso creo que es pertinente traerlo a una reunión con pacientes. Vean ustedes, en los embarazos únicos y múltiples, estos son grandes cantidades, la tasa de pérdidas fetales en embarazos únicos es 5 por 1000 y en múltiples es 33 por 1000. Suena un poquito aterrador ver que es bastante más alto, pero si uno lo lleva al lado de los niños que viven sin problema, vean ustedes, esa misma tasa corresponde a 99,5% de sobrevida en embarazos únicos y más de 97% de embarazos gemelares. Entonces, hay que pensar que en verdad hay un riesgo mayor que la población normal, pero ese riesgo no es tan alto desde el punto de vista individual para ustedes. Hay que pensar que sus embarazos van a poder llegar probablemente en promedio más allá de la semana 36 y con un 97% de sobrevida en promedio. En los gemelares hay algunas ventajas para el parto vaginal. Uno, tienen un peso fetal menor. Entonces hay una cierta facilidad para salir sin traumatismo. Y dos, ustedes ya escucharon, que tiene una tendencia a tener partos prematuros, o sea, una facilidad de desencadenarse el parto. Entonces pareciera que está todo conjugado para que puedan tener un parto normal. Lo difícil en el embarazo gemelar es que hay una probabilidad mayor de mala presentación fetal, o sea que alguno de los dos estén podálicas. Este estudio, que incluyó 1.300 y tantas mujeres a cesárea programada versus un número parecido a parto vaginal, todo esto en forma aleatoria, o sea, habían sobres cerrados con la asignación, se demostró lo siguiente, que cerca de un 56% de la población que intentaron tener un parto vaginal lo pudieron tener, un 4% tuvieron un parto en el primero y una cesárea en el segundo, y un 39% terminaron igual en cesárea por las distintas razones que hacemos cesáreas, como deterioro de los latidos, mala presentación fetal o que no salían en el trabajo parto. Pero lo interesante es que casi en un 60% se logró el parto vaginal con mismos resultados de Apgar, misma baja tasa de asfixia, o sea, sin exponer a los niños a un riesgo mayor. Por lo tanto, hay una buena probabilidad de que puedan tener parto vaginal si lo intentamos. Existe una enfermedad que se llama síndrome de transfusión fetofetal que solo ocurre en monocoriales, en que cuando se comparte una placenta puede haber una arteria de un feto que pasa sangre a una vena del otro en forma continua, funcionando como una válvula que va llenando una represa, ¿ya? En este caso se acumula la sangre en este, que está más rojo, ¿no es cierto? Y como él recibe un aporte de sangre continua durante varias semanas y meses, este fetito cae en una condición de poliuria, orina mucho, y este fetito en una situación de anuria, no orina. Y por lo tanto, la membrana amniótica se colapsa hacia él. Con consecuencia de la transfusión fetofetal, un feto crece y el otro se queda pequeño, chico. Además, nos pasa que uno queda con la vejiga llena, orina constantemente, y el otro sin orina. Y finalmente uno queda con mucho líquido amniótico y el otro prácticamente desecado dentro de la membrana amniótica. ¿Y por qué es interesante esta enfermedad? Porque fue la primera cirugía fetal que demostró ser útil, es decir, la primera terapia fetal que se demostró ser útil en la historia de la medicina, y por eso es tan importante. Cerca del 85% de los casos que se someten a cirugía fetal tienen 1 o 2 niños vivos en nuestra experiencia, y en los últimos casos, ya desde el caso 40 en adelante,
se acercan al 90-100% de sobrevida. Muchas gracias.